Programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ejecuta Avance Inclusión. Financia Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Hola a todos y todas a quienes están hoy presentes en el evento desde mi experiencias, accesibilidad y tecnología para personas con discapacidad. Desde el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad y Avance Inclusión queremos reafirmar nuestro compromiso con la inclusión y creamos estas instancias de participación y retroalimentación de todas y todos para colaborar hacia una sociedad más inclusiva. Les habla Paulina Vergara, coordinadora del programa de apoyo, y hoy contamos con Carlos Acevedo y Alan Ojeda, quienes nos van a aportar en primera persona sobre herramientas tecnológicas y accesibilidad para personas con discapacidad visual. También contamos con la presencia de nuestra intérprete María Alicia Collante. Para las personas que lo necesiten pueden fijar su imagen en la pantalla. También aprovechamos de invitarlos a sus organizaciones que deban dar cumplimiento con la ley 21.015 para que se sumen al programa de apoyo donde van a poder encontrar estos tipos de contenidos para una orientación y recomendaciones, un apoyo transversal para sus instituciones, tanto públicas como privadas, en torno a las capacitaciones que van a poder obtener y un diagnóstico inicial. En el chat van a encontrar, ¿no es cierto?, el formulario de inscripción, y para mayor información nos pueden inscribir a nuestro correo, programa de apoyo, @avanceinclusión.cl. Entonces, les quiero dar la bienvenida a Carlos Acevedo, quien es nuestro coordinador financiero del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Un Bien, gusto estar acá. muchas gracias. Vamos a partir contigo entonces con tu presentación. Te Perfecto. invito entonces que nos puedas compartir tu Bueno, pantalla. primero, antes de compartirla, puedo contarles los demás. Primero, buenas tardes a todos los que están sumándose al conversatorio. Me describo, tengo cabello negro, tez blanca, ojos café, y estoy con una camisa y un chaleco color azul, con algunos otros colores, y una bufanda de color gris encima, para que un Y poco Carlos, sepan. disculpa, Sí, disculpa interrumpirte, yo también me te voy a describir, que no se me pasó. Es una camisita azul con mi teje blanca también, y hoy ando con el pelo suelto, pelito oscuro. Gracias. ok, ya, voy a presentar, ¿ya? Entonces tenemos la definición de accesibilidad en su concepto amplio, ¿ya? ¿Qué indica esto? Que habla de la condición que deben cumplir entornos, procesos, productos, bienes y servicios, ¿ya? Condición que debe tener, que permite que personas con y sin discapacidad puedan, en el fondo, usar, practicar y comprender, ¿ya?, estos sistemas, estos productos, estos bienes, estos servicios, ¿cierto? ¿Ya? Y que sean seguros, confiables y que permitan algo fundamental, pero por sobre todo, en este caso, para las personas con discapacidad, la autonomía, la independencia, ¿ya? Ahora, como es un concepto amplio el tema de accesibilidad, involucra, por ejemplo, accesibilidad de infraestructura, accesibilidad digital, ¿cierto? En mi caso, y en este relato que estoy haciendo sobre accesibilidad, vamos a concentrarnos en lo que es la accesibilidad digital. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina, ¿cómo definimos la accesibilidad digital? Bueno, aquella práctica de diseñar y desarrollar productos, procesos, sistemas, bienes, servicios, pero en un formato digital, ¿cierto? Y que puedan ser utilizados por todo tipo de personas. Esto es para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. La idea es que todo el mundo pueda acceder a lo que se diseña y se desarrolla en materia digital.
¿ok? Avancemos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo importante para una persona con discapacidad visual en materia de accesibilidad? La clave está en un solo término: la información. Eso es clave, vital. ¿Y por qué? Voy a dar dos miradas al respecto de ello para que vayamos tomándole la relevancia y la importancia de lo que es la información para las personas con discapacidad visual. Primero, si tenemos el caso de las empresas. Las empresas tienen externamente público y cliente al cual llegar, ¿cierto? Y tenemos que comunicar, ¿no? La empresa tiene que comunicar información, comunicarse con sus clientes, ¿ya? Y el tema está en que muchas veces la forma en que comunicamos esa información, el formato en que lo entregamos, precisa o forma una barrera, porque muchas veces al usar plataformas digitales como página web, aplicativos en celulares, estos no son accesibles porque no conversan, no dialogan con las tecnologías que usan las personas con discapacidad visual. Entonces, como no hay compatibilidad, finalmente la persona con una discapacidad visual no accede a la información, ¿ya? Ahí es cuando se producen los problemas, porque uno en el fondo no tiene noticia alguna de qué está pasando con X empresa y quiere saber de repente si están promocionando algún producto, algún servicio, etc. ¿Y cómo se informa uno de ellos? Si finalmente las plataformas por las cuales comunican estas empresas no son accesibles. Ahora, otra mirada, si lo vemos internamente dentro de la empresa, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos una persona con discapacidad visual que trabaje, un colaborador dentro de la empresa? Ese colaborador va a recibir insumos, muchas veces en formato digital, información en formato digital. Ese insumo sirve para desarrollar su trabajo, o sea, sus funciones en su puesto de trabajo. ¿Qué pasa si esa información que se le entrega no es accesible? Inmediatamente provocamos una barrera, y esa barrera finalmente va a impedir, primero, que la persona con discapacidad, el colaborador con una discapacidad visual, termine por pararse en términos de no hacer lo que debe hacer en su puesto de trabajo, se va a detener porque no tiene acceso a esa información. Su derecho a la independencia, a la autonomía, se ve afectado, y la forma que va a tener que resolver eso va a ser pedirle ayuda a un tercero. Es la gracia de trabajar, de estar en un puesto de trabajo, preguntarle a un tercero que siempre te está apoyando, que te está ayudando. No es la gracia. Por eso es tan importante que la información que circula al interior de una empresa, de una organización, también sea accesible, ¿ah? Porque tenemos que tener la capacidad de empatizar con los compañeros, con los colaboradores que tienen, en este caso, una discapacidad visual, ¿ya? O sea, tomemos la importancia a lo que es la información y a cómo entregamos esa información, ¿ya? Avancemos a la siguiente lámina. Yo hablaba de que la información es importante, es relevante para una persona con discapacidad visual. Resulta que también hablé de que la forma en que la comunicamos, y esto lo comunicamos habitualmente a través de plataformas digitales como son los sitios web, ¿cierto? Y también, por otro lado, los aplicativos, que son las aplicaciones que están en los celulares, que son dos formatos, dos vías en las cuales hoy en día se comunica muchísimo a través de ese tipo de plataformas. Entonces, encontramos errores de cómo comunicamos las cosas. Por ejemplo, la primera de ellas, o una de las más típicas, es que usamos muchas imágenes de mala forma. Imágenes que tienen a veces colores, como la que estamos viendo ahora, que tiene colores que se mimetizan con las letras que están en esa imagen también. Entonces, una persona con baja visión, es decir, que tiene algún remanente visual, muchas veces va no a entender lo que está escrito ahí porque se va a confundir las letras con el fondo de la imagen. Entonces, ahí
es complejo eso. En el caso de la persona con discapacidad visual, con ceguera total, en este caso, con ceguera total, puede ser que la tecnología que esté utilizando, al ser una imagen, como se dice, pura, ¿ya? Donde el texto esté impreso en la imagen, ¿ya? Probablemente la tecnología que está usando la persona con ceguera total no va a conversar con esa información que se está entregando a través de la imagen, y por lo tanto no va a acceder a la información. Entonces, estamos aquí haciendo un mal uso de las imágenes, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, y un concepto que podría ser una solución para el uso de las imágenes sería la opacidad. ¿Qué es la opacidad? Es opacar los colores del fondo de la imagen, hacerlos más, más tenues, un poco más apagados, entre comillas, ¿ya? Y así resaltar las letras. De esa forma solucionaríamos la situación para la persona con baja visión. Y en el caso de las personas que tengan ceguera total y usen tecnología de por medio, lo más ahí recurrente sería el uso del texto alternativo, ¿ya? Avancemos a la siguiente lámina. Otros errores muy comunes también está en los formularios. Es muy común encontrar en sitios web y en aplicativos el que tenga que uno rellenar un formulario, colocar el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, edad, etc. ¿Qué pasa con los formularios? Muchas veces uno entra al campo donde se edita la información, donde se ingresa la información, y ese campo, sobre todo con las personas con ceguera total y que utilizan una tecnología, ese campo no está etiquetado, ¿ya? No tiene un rótulo que indique qué información hay que ingresar, ¿ya? Entonces, lo único que escucha de la tecnología que uno utiliza, en este caso, una persona con discapacidad, con ceguera total, es cuadro de edición. Es lo único que escucha, sobre todo de los lectores de pantalla, que son la tecnología que más usa la persona con ceguera total. ¿Y qué pasa? A uno no le dice nada eso, y uno tiene que hacer otro tipo de maniobras con la tecnología para saber finalmente qué hay que ingresar en ese campo, en ese cuadro de edición. Entonces, ojo ahí, que hay que rotular, etiquetar, ¿ya? Asociar un texto que indique qué información hay que ingresar en ese campo de edición cuando estemos llenando formularios. Por otro lado, otro error son los enlaces, pero enlaces que muchas veces están rotos, es decir, enlaces que uno pincha y no te llevan a ningún lado, a ningún apartado dentro del sitio web que estás visitando. Y además, enlaces que a veces dice enlaces o link que a veces uno se posiciona con la tecnología que uno tiene, que uno utiliza, y te dice solamente la palabra enlace. No te dice, no asocia ningún rotulado, ningún etiquetado que indique a dónde te va a llevar ese enlace si yo lo pincho. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Hay que saber rotular los enlaces con una información concreta, ¿ya? Por ejemplo, enlace, si estamos en una página web de una organización social, entonces yo digo, pincho ahí, enlace, ¿quiénes somos? Al escuchar enlace, ¿quiénes somos? Yo voy a entender que seguramente me va a hablar de qué trata la organización, cuál es su quehacer, ¿cierto? Su quehacer, su objetivo fundacional, etc. Entonces, ahí va a ser es importante que sea algo concreto y yo entienda a dónde me va a llevar ese enlace. Por otro lado, a veces hacemos sitios web muy, muy complejos, con una estructura, con una cantidad de elementos estructurales que son muchísimos, y no con un orden ciertamente lógico. Y eso también atenta con encontrar la información que uno requiere dentro de un sitio web o de un aplicativo. Pero más se da en los sitios web, en este caso, ¿ya? Entonces tenemos que nos cuesta encontrar la información en vista de que hay demasiadas estructuras. También existe la repetición de información muchas veces en los sitios web, que
no se entiende mucho porque en una parte aparece una información, después se repite en otra parte, etcétera. Entonces como es demasiado la información que al final te tiende a confundir. No tiende a facilitar la comprensión del lugar, del lugar web, del sitio web que estoy visitando y de dónde se encuentra o dónde voy a encontrar cada una de las informaciones que requiero. Lo mismo pasa muchas veces en los aplicativos. Y por otro lado, también encontramos que las estructuras a veces no están bien rotuladas o faltan estructuras que den, que den a entender hacia dónde voy dentro de un sitio web o por dónde estoy dentro en un aplicativo. ¿Ya? Obviamente todo esto, insisto, conversa con la tecnología que está utilizando la persona con discapacidad visual, en particular la persona con ceguera total. ¿Ya? Avancemos a la otra lámina. Otro error, y con esto termino con los errores, muy típico también, es, y que afecta no solamente, afecta a, a los dos tipos de personas que tenemos con discapacidad visual, que es la persona con baja visión y la persona con ceguera total, que es las letras de los sitios web. Muchas veces son pequeñas, ¿ya? Y los contrastes no son muy buenos, ¿ya? Bueno, en realidad afecta más bien a personas con baja visión, pero también si somos empáticos, ¿a qué otro tipo de personas podría afectar que un sitio web o un aplicativo no tenga letras en buen tamaño y con buenos contrastes de colores? A las personas, por ejemplo, a nuestros mayores. Hay que pensar que ellos también sufren o van sufriendo en la medida que van entrando en edad, sufren de enfermedades, como por ejemplo el glaucoma. ¿Y eso afecta su visión? Claramente sí. Entonces, ya les cuesta ver sitios web, y que muchos de ellos en algunas ocasiones tienen letras pero diminutas, tamaño 8, que incluso es una falta de respeto, considero yo, incluso para personas que no tienen una discapacidad, que hasta a ellos les cuesta ver. Entonces, hay que pensar y empatizar en todo tipo de público y de todo tipo de personas. Y ahí es cuando también la accesibilidad es importante. Entonces, tamaños sobre 12, sobre 14 ya son más visibles, son más accesibles de poder apreciar en un sitio web. Y contrastes, bueno, contrastes más típicos que hay. Fondo blanco, letras negras. O al revés, fondo negro, letras blancas. Fondo azul, oscuro, letras amarillas. Esos son los contrastes de colores que debieran, muchas veces, cuando quieren comunicar una información que es importante, relevante, ojalá utilizar ese tipo de contrastes. Y con un buen tamaño de letra. Bueno, avancemos a la siguiente lámina. En esta me parece que tenemos qué son las tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías para las personas con discapacidad visual? Les cuento. Existen, a ver, primero que nada hay que entender que las tecnologías para las personas con discapacidad visual son tecnologías que funcionan y conversan, y yo creo que ya lo han entendido, con tecnología estándar, es decir, la tecnología que habitualmente todo el mundo ocupa, ¿ya? Se relaciona o conversa, dialoga con tecnologías que son construidas o diseñadas para personas con discapacidad visual. Entonces, ahí es cuando podemos acceder finalmente a la información de plataformas como los sitios web que estábamos conversando, de aplicativos de los celulares, o también de software que podemos encontrar, o tecnología que podemos encontrar en las tablets también, ya que son tres dispositivos, bueno, dispositivos como computadores, tablets y celulares, tenemos información, ¿cierto? Y bueno, muchas veces estas tecnologías dialogan con esos software que son estándar, dialogan con ellas y así podemos acceder nosotros a la información. Ahora, existen muchos tipos de tecnologías para personas con discapacidad. Yo voy a nombrar algunas y que tienen mucho impacto en la vida de las personas. Primero, los software. No voy a nombrar ahora particularmente alguno de ellos porque voy a adentrarme más en profundidad en las siguientes láminas, pero ahora solamente voy a nombrar que existen software que permiten acceder a la información. Existen también aparatos electro-ópticos que permiten acceder a la información que está en original en tinta. ¿Qué significa un aparato electro-óptico? Una lupa electrónica, por ejemplo.
a modo de descripción, les voy a contar que existe. Por ejemplo, imagínense un mouse, pero que tiene un cable que se conecta a una pantalla, ¿ya? A un televisor. Tomamos un televisor grande, de pantalla grande, y cuando yo ese mouse o ese aparatito de ese tamaño lo voy pasando sobre una hoja que esté escrita, todo lo que va, por donde va pasando ese mouse, o esa lupa electrónica en realidad, se va proyectando en la pantalla, donde está conectado este aparato. Y aparece en grande. ¿A quién le puede servir un dispositivo de este tipo? A personas con baja visión. ¿Ya? También existen los aparatos compactos que leen o reconocen caracteres también en tinta, también en documentos escritos. Pero aquí hablamos de aparatos que muchas veces sacan como una fotografía, como un escaneo, hacen como un escaneo de un documento, y al poco rato, a los pocos segundos, tienen voces artificiales. Entonces te comienza a leer toda la información que salía en ese texto, ya la digitalizó, la escaneó, y la comienza a leer en voz alta a través de una voz artificial. Y así una persona con ceguera total puede acceder a la información que está escrita. También tenemos otro tipo de productos como las impresoras braille. Bueno, la impresora braille, su concepto, el término lo dice, eh, imprimen textos con el código braille, eh, sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual, ¿ya? Obviamente son impresoras y lo imprimen en grandes volúmenes, o sea, podemos perfectamente imprimir un libro en el sistema braille y las personas con discapacidad pueden acceder a leer siempre que sepan el braille, obviamente. Otros aparatos, tenemos ahí los aparatos que son, por ejemplo, de carácter en materia de salud, en materia del hogar, ¿ya? Aparatos que te entregan información hablada, ¿ya? Y también existen los GPS que también también te van diciendo verbalmente, a través de una voz artificial, por ejemplo, instalados en los celulares, te van diciendo por dónde vas caminando, y así una persona con discapacidad visual puede saber por dónde está circulando en una ciudad o en el entorno más cercano a su hogar, por ejemplo, ¿ya? A modo de ejemplo. Aquí quiero que podamos dejar de compartir, dejemos de compartir un poquito ya. Yo quiero mostrarles a ustedes acá, porque muchas veces uno habla de todo este tipo de tecnologías, habla, habla y habla. Entonces, mucha gente cree, bueno, ¿realmente existen este tipo de tecnologías para las personas con discapacidad visual? Sí. Entonces yo quiero hacerles un pequeño ejemplo, a través de lo que estoy mostrando acá. Ustedes pueden apreciar que tengo un vaso con agua. Y acá tengo un aparatito que lo estoy mostrando, que tiene unas patitas aquí al frente, y esto es un medidor de líquidos. Ustedes dirán, ¿para qué sirve? Bueno, piensen, si es un medidor de líquidos, permite que si yo lleno un recipiente con agua, estas patitas, cuando el agua toca, es porque están avisando de que el recipiente donde estoy vertiendo el agua va a avisar que ya está llegando está copando el agua todo el recipiente. Entonces, en este caso ya el agua está, pero miren cómo va a funcionar esto. Voy a meter aquí ¿ven? Y está emitiendo un sonido y además vibra un poco. Entonces yo ya sé que esto, por ejemplo, si estoy llenando una taza de café, me avisaría cuando ya esté llegando al límite y dejo de servir, o sea, vaciar el agua para que se sirva un café. O podría ser, por ejemplo, si voy a cocinar, podría colocarlo en el borde de una olla, lleno la olla con agua, y cuando ya esté llegando al límite, me va a avisar también este aparatito. Este es un medidor de líquido. Entonces, ¿tiene impacto en la vida diaria de una persona con discapacidad visual una tecnología de este tipo? Sí la va a tener. Sí la va a tener. Y así existen un montón de aparatos que pueden ser utilizados en el día a día, ¿ya? Vayamos a la siguiente lámina. Volvamos a presentar y vamos a pasar a la lámina siguiente. En la lámina siguiente, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que yo quiero resaltar
el valor de las tecnologías en este caso. ¿Ya? De todas estas tecnologías que yo hablé, quiero resaltarlas aún más. ¿Y cómo lo voy a resaltar? A través de alguna estadística que es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice lo siguiente. En la actualidad hay 1.000 millones de personas que requieren de ayudas o de tecnologías que les den asistencia, ¿ya? Que les permitan tener autonomía, independencia. 1.000 millones de personas. Se proyecta que para el año 2050 van a existir 2.000 millones de personas. Ahora, quiero poner énfasis en una cosa. Estas cifras abarca a todas las personas con discapacidad del mundo y de todas las discapacidades, no solamente discapacidad visual, también personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad cognitiva, personas con discapacidad física, ¿ya? Estoy hablando de todas el colectivo de personas con discapacidad. Entre ellas, obviamente, están las personas con discapacidad visual. Y también necesitan de este tipo de tecnologías para ser más independientes, más autónomos, ¿ya? Y así tener una vida más plena y una incorporación a la sociedad de mejor forma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el impacto de estas tecnologías? En todo ámbito, y es transversal en la vida de una persona. Mi experiencia me dice que, por ejemplo, a través de estas tecnologías, las personas con discapacidad visual, puntualmente, ¿podemos socializar? Claramente. Hoy en día tenemos las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por nombrar algunas. Y a través de las tecnologías que nosotros usamos, podemos conectarnos hoy en día y ser parte de agrupaciones con intereses comunes con nosotros, con uno mismo, ¿cierto? Y así podemos ser parte, participar de comunidades, dialogar con otras personas de otros países o de nuestro mismo país, etcétera. Entonces, podemos socializar claramente. En materia educativa, ¿tiene trascendencia estas tecnologías? Si lo vemos desde el punto de vista de una persona con discapacidad visual, imagínense un lector de pantallas, que es el principal software que usan las personas con discapacidad visual, sobre todo con ceguera total, y que verbaliza todo lo que en pantalla aparece, en un computador, en una tablet o en un celular. Imagínense si tengo un libro, por ejemplo, El Principito, y lo tiene que estudiar un niño que corresponde a la edad de, me imagino que de 7º, 8º año, por ahí, puede ser, y que tenga que leer El Principito. Si está en formato digital, por ejemplo, formato Word o en un PDF, podría acceder a esa información, leer el libro y por lo tanto su profesora le podría hacer una prueba de comprensión lectora. Claramente sí podría ser. Entonces, a modo de ejemplo, ¿tiene impacto? Claramente tiene impacto en la formación de un niño el uso de estas tecnologías. Ahora, enfoquémoslo en lo laboral. ¿Qué pasa en lo laboral? Algo muy, muy común en el caso de las personas con discapacidad visual. La persona que es abogado o abogada tiene que leer leyes, artículos, etcétera, dictámenes. ¿Cómo accede a esa información? Si esa información está en formato Word, está en formato PDF o TXT, o tiene que entrar a un sitio web y ese sitio web es accesible. Imagínense cómo puede acceder a la información a través, con su lector de pantalla, va a poder leer, informarse y va a poder cumplir con sus funciones de abogado. ¿Mm? Entonces, ahora, yo pongo otro ejemplo un poco más extremo, que muchas veces no se lo pueden imaginar. Una persona con discapacidad visual que tenga que ir a repartir, por ejemplo, correo, que sea administrativo de una empresa y que en ocasiones tenga que ir a repartir algún tipo de sobre, información, de algún documento. Tiene que ir a algún lado. ¿Qué pasa con los GPS que son parlantes y que están instalados en un celular? ¿Lo podrían guiar a esa persona? Claramente, si él sabe utilizar esa tecnología, lo van a poder guiar y va a poder llegar a su destino si es que eventualmente no lo conociera. Entonces, como pueden ver, es importante que podamos utilizar esta tecnología. Ahora, entonces, la trascendencia de estas tecnologías es enorme, es larga,
perdón, más que larga, es en todos los aspectos de su vida. Veamos, pasemos a la siguiente. Hablemos de algunas tecnologías. Ahora, hablemos de algunas tecnologías principalmente para el mundo laboral. Y estas, quiero ser súper enfático, son algunas, no son todas, pero son para las personas con discapacidad visual, ¿ya? Y es por lo que me dicta mi experiencia. Primero, en lectores de pantalla tenemos el JAWS, el NVDA, el VoiceOver y el Talkback. Los dos primeros son lectores de pantalla que son utilizados en plataformas Windows, ¿ya? O sea, computadores con sistema Windows. El VoiceOver es el lector de pantallas que uno puede encontrar en todos los productos de Apple. Y el Talkback es fundamentalmente el lector de pantallas para celulares que tienen sistema Android. ¿Y por qué digo estos lectores de pantalla? Porque son los más conocidos y los más reconocidos, ¿ya? Y los más utilizados en diferentes dispositivos, acabo de decirlo, computadores, también en tablet, ¿ya? Y en celulares, ¿ok? Y estos son de alto impacto en las personas con ceguera total. Después tenemos magnificadores de pantalla, que también son para las personas con baja visión, y ahí tenemos, por ejemplo, Magic, que es para sistema Windows, tenemos ZoomText, también que es sistema Windows, tenemos la lupa de Windows. Miren, la lupa de Windows es un software, una aplicación que ya viene en el sistema operativo Windows y que está gratis, ¿ya? Digo gratis porque algunos de estos software que estoy mencionando son de carácter, son licencia pagada, y otros no, ¿ya? Otros software que también podemos encontrar son los reconocedores ópticos de caracteres, que son aquellos software que permiten el escaneo de documentos que están en tinta, por ejemplo, documentos que están escritos en papel. Yo lo escaneo y es tecnología que muchas veces conversa con otra tecnología, como son los lectores de pantalla, ¿ya? En este caso yo podría recomendar, quizás uno de los que más usan las personas con discapacidad visual en la actualidad es el AVI Fine Reader, así se llama el programa que se usa mucho hoy en la actualidad. Pasemos a la... perdón, antes de eso. Hay otra tecnología que es los software que tienen que ver con convertir un documento digital, por ejemplo de Word o PDF, a audio, a formato MP3. Y ahí también tenemos, por ejemplo, puedo recomendar el Balabolka, que es de uso que es de licencia libre, gratuito, ¿ya? Y el Speech también, ¿ya? Son software que hacen esos, convierten, por ejemplo, el mismo libro que yo le hablaba del Principito, que le di de ejemplo, lo transforma a audio, o sea, a través de una voz artificial, que me lo lee completamente, entonces, y está en formato MP3, entonces yo lo puedo escuchar, es como si estuviera escuchando una canción, pero estoy escuchando un libro, ¿ya? Y es un formato accesible y que muchas personas con discapacidad lo utilizan. Laboralmente incluso, laboralmente. Ahora, avancemos a la siguiente lámina y en la siguiente dice o habla de otros programas que yo los denomino multitarea, que en realidad son como programas que tienen OCR en realidad y que funcionan con inteligencia artificial también y que hacen muchas cosas. Ahí estoy nombrando, por ejemplo, algunos Envision, Sullivan y CineEye, que son tres software que son muy interesantes de trabajar, sobre todo en celulares, porque son, en el caso del Sullivan, el CineEye, son de carácter gratuito, no hay que pagar por ellos, se descargan simplemente. En el caso del Envision, tiene un modelo donde es de suscripción, o sea, tú puedes pagar por una suscripción por un mes, por un año entero, o si quieres tenerlo para siempre, que sea de tu propiedad el software, también puedes comprar una licencia, ¿ya? Pero los otros dos son gratuitos. Hacen muchas cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, si yo tengo alguien me pasa un documento en mi trabajo en tinta, yo rápidamente tomo mi celular, saco una foto y me va a comenzar a leer en 10 segundos lo que sale en ese texto. Entonces yo puedo acceder a la información
en este caso. O, por ejemplo, a veces me mandan documentos, información digital que no es accesible, que yo lo abro en mi computador y no puedo acceder ni con el lector de pantalla. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi celular, le saco una foto y el software, este CineAI o este Sullivan, al ratito, a los segundos, me comienzan a leer todo lo que en la pantalla sale, y así accedo a la información, ¿ya? No es lo ideal, porque el documento que me envían debiera ser accesible. Sin embargo, para eso existen las tecnologías especiales para las personas con discapacidad visual, ¿ya? Que de alguna forma la combinación de una y otra me permiten acceder cuando el formato de la información no es accesible. ¿Tienen impacto en el trabajo? Lo tienen. Pasemos a la siguiente lámina. Tiene mucha importancia porque, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, al cual Chile se adhiere al firmar el protocolo de la Convención en el año 2008, en su artículo 3 habla de la autonomía, de la no discriminación, de el acceso a la convivencia en la comunidad, la no discriminación y la aceptación de las personas con discapacidad, habla de la igualdad de oportunidades y habla de la accesibilidad. Todos estos preceptos que están en este artículo, si ustedes los analizan profundamente, tienen nexo con lo que estoy hablando. Las tecnologías y el acceso a la información ayudan a que todo esto se cumpla. Claramente ayuda. Vémoslo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Si yo no tuviera el apoyo de estas tecnologías, hoy en día probablemente yo no estaría trabajando en donde estoy hoy en día. Y así le sucede a muchas personas con discapacidad visual. Y no solamente con discapacidad visual, sino que de todo tipo de personas con otras discapacidades incluso. O sea, las tecnologías hoy en día juegan un rol importante para que las personas como yo y mis compañeros, en el fondo podamos ser competitivos, podamos demostrar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, ¿ya? Y podamos ser un aporte al interior de una empresa o de una organización de carácter social. Avancemos a la última lámina. En esta última lámina quiero poner el énfasis en que hay un concepto que tiene que ver con los ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones, son adaptaciones que se hacen en un puesto de trabajo con la finalidad de que vamos a enfocarlo directamente en tema laboral, que apuntan estas modificaciones, estas adaptaciones, a que en el fondo, en el puesto de trabajo, la persona, el candidato que ha sido escogido para desempeñar las funciones en ese puesto, las pueda cumplir perfectamente o de la mejor manera posible. De eso se trata. De eso se trata un ajuste razonable. Lo importante acá, y que tiene que entenderse bien, es que hay un triángulo importante que tiene que trabajar en forma mancomunada. Primero, los representantes de la empresa que están llevando a cabo los procesos de reclutamiento y selección y que la jefatura también, donde va a ser incorporada, incluida este candidato que ha sido escogido para desempeñarse en un nuevo puesto de trabajo dentro de la empresa. Todos esos profesionales tienen que involucrarse en lo que puede ser el ajuste razonable del nuevo colaborador que va a ingresar a la empresa. Por otro lado, están las asesorías externas, que son asesorías de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Avance Inclusión, ¿ya? Que tiene su unidad de inclusión laboral y tiene expertos que van a asesorar a una empresa en cómo llevar a cabo ese proceso, ese ajuste razonable, y no solamente el ajuste razonable, sino que todo el proceso de apoyar todo el proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Incluso más allá del ajuste, tiene que ver después con el seguimiento, ¿ya? De cómo va esa inclusión de ese colaborador, de ese nuevo colaborador con una discapacidad dentro de la empresa. Entonces tenemos ya dos estamentos o dos pilares fundamentales. Y el tercero, y no menos importante, quizás el más importante, es la propia persona con discapacidad. La propia persona con discapacidad tiene mucho que decir para que los ajustes razonables sean los más idóneos. Y mi experiencia dice que las personas, en el caso de las personas con discapacidad visual, ellas ya llegan
conociendo algunas tecnologías que le pueden servir, porque generalmente las personas que postulan a trabajos ya algo de tecnología saben. Entonces, ¿pueden ellos orientar esos ajustes razonables? Claramente que sí. Y por lo tanto es importante que estos tres estamentos conversen al momento de llegar a determinar cuáles son los ajustes razonables. Bien, eso es lo que yo quería conversar respecto a lo que es la accesibilidad y las tecnologías de las personas con discapacidad visual. Es un mundo, esto es una pincelada, pero traté de hacerlo lo más concreto y también referenciando y haciendo entender qué es la accesibilidad, cuál es su importancia, ¿ya? Y cuáles son las tecnologías que en la actualidad se utilizan, sobre todo en materia laboral, ¿ya? Nombré algunas, ¿ya? No son todas, son las más recurrentes, ¿ya? Por lo tanto, y eso es. Me despido, muchas gracias. Que me gustaría también presentarles entonces a Alan, quien es Ojeda, que nos va a acompañar también el día de hoy. La idea, ¿no es cierto?, era que partiera Carlos para que nos contara un poco su experiencia desde las tecnologías y su uso, mientras que Alan nos va a contar, ¿no es cierto?, su experiencia laboral con las tecnologías que ha tenido a lo largo de su vida. Él actualmente es Ticket Manager de la Mesa de Ayuda a Celulosa de Arauco y el día de hoy nos va a relatar, ¿no es cierto?, su experiencia en torno a estas tecnologías que utiliza diariamente. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Te encuentras silenciado? Voy a ver si acá te pueden dar el pase. Ahí sí, te escuchamos perfecto. Ahí sí, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, bueno, gracias, buenas tardes a todos, gracias también por la invitación. Carlos me comentó hace ya más o menos un mes respecto a esto, de este conversatorio, y le dije que sí de inmediato. Bueno, Alan Ojeda es mi nombre, como me presentaron, soy de Valdivia. Me describo también, tez creo que blanca, pelo negro, ando con un suéter azul de lana, que hace frío, yo estoy en Valdivia, está bien helado por acá. Bueno, desde mi experiencia, yo he pasado actualmente por tres etapas de selección, ¿ya? En mi primer trabajo yo inicié mi vida laboral en cobranza. La verdad es que el proceso de selección, la verdad es que no fue del todo bueno. La herramienta principal que utilizaba era el JAWS. El JAWS es un lector de pantalla que nos permite a nosotros, las personas ciegas, poder utilizar y trabajar con un computador. Ya a través de la salida de audio del computador nos permite, que si nos va indicando, nos va diciendo dónde estamos. Y bueno, en general podemos hacer de todo a través de este software del JAWS. Respecto de los que le comentaba de mi experiencia laboral, yo inicié en cobranza usando JAWS, en ese tiempo usando una versión de JAWS, creo que era la 5.0, que eso es ya mucho, hoy en día llevamos la versión 22. Eran las primeras versiones del JAWS que utilizábamos. La verdad es que en esa empresa de cobranza yo estuve 1 año, 9 meses. La experiencia como trabajo, sí, nada que decir. La experiencia en la inducción o capacitación, la verdad es que me fui capacitado por otras personas como yo, otras personas ciegas que también trabajan en esa empresa de cobranza. Por lo tanto, no fue complicado, ya que entre pares muchas veces es más fácil poder explicar, qué sé yo, las herramientas del trabajo. Posterior a eso, entré a trabajar a Banco BCI. Ahí también estuve en un proceso de selección, en una capacitación que duró aproximadamente 3 semanas, en donde también usé JAWS. La verdad es que ahí la experiencia de capacitación y de selección fue mucho mejor.
Ahí pasé por varias pruebas en donde debía demostrar que podía utilizar, qué sé yo, herramientas básicas, Word, Excel, que podía navegar por páginas web. En Banco BCI yo estuve trabajando 8 años. Yo creo que hasta ahora ha sido mi experiencia laboral más larga que he tenido. Nada que decir en cuanto a las herramientas que ellos entregaban. La verdad es que de pasar o de trabajar de un iOS 5 a empezar a trabajar con versiones actuales de iOS en ese tiempo, yo llegué a trabajar con la versión, qué sé yo, 15 o 16 del iOS. Yo trabajé hasta el año 2018 en Banco BCI. Como experiencia, como les comentaba, bien, ya que ellos se encargaban de mantener qué sé yo, los software actualizados para que pueda desempeñar mis labores. Usé, bueno, dentro de BCI, yo trabajé en ventas de crédito de consumo. Y la verdad es que ese cargo, ese puesto, no estaba habilitado para que trabajaran personas ciegas. Entonces yo entré, no sé, por ahí por el mes de septiembre del 2010 a Banco BCI, y mi proceso qué sé yo, de capacitación duró un poco más porque hubo que adaptar los sistemas del banco para que yo pudiera desempeñar mis labores. Fue un poco más larga, pero eso sirvió para que en realidad las adaptaciones que le hiciéramos al sistema funcionaran, y la verdad es que funcionaron bien, y eso me permitió también trabajar todo ese tiempo dentro del banco. Yo hacía simulaciones en línea de crédito de consumo, en línea con el cliente. Las llamadas caen por campaña, son llamadas que caen al sistema y uno no tiene una evaluación o una visualización previa de lo que va a caer. Entonces le asignábamos comandos, qué sé yo, al JOS para poder leer nombre, para poder leer la oferta, y lo otro ya dependía de uno, el poder, qué sé yo, mantener al cliente conectado, mantenerlo interesado, en donde uno podía hacer la evaluación, ver qué tipo de cliente era, qué poder ofrecerle, y si estaba interesado, obviamente, poder simular con él en línea y cerrar también los negocios en línea. Se pudo hacer básicamente también por el YOS y por las herramientas que estaban ya habilitadas dentro del banco. Posterior a BCI, yo entré a trabajar, como bien decían, a Celulosa Arauco en Santiago. A finales del año 2018 entré a Celulosa, trabajando en Santiago. En Santiago entré a trabajar al edificio corporativo, ahí estuve un año. Luego de eso me dieron el pase para venirme a Valdivia. Respecto del proceso de selección, bueno, pasé por 3 entrevistas en la celulosa. Posterior a eso me avisaron que había quedado una vez entrando a celulosa. También la experiencia como discapacitado fue buena, ya que el celulosa asignó una persona especialmente con dedicación exclusiva a mí y otra compañera que entramos a trabajar con ellos. Esa persona nos acompañó en todo el proceso de capacitación, no sé, o sea, básicamente era como un tutor. Celulosa también nos entregó en ese minuto la última versión de ellos para comenzar a trabajar, y la verdad es que no fue tan difícil porque em, en Celulosa yo, como bien decían también, yo soy ticket manager de mesa de ayuda. Yo gestiono, qué sé yo, los tickets de requerimiento de usuario interno, verificando que se cumplan los tiempos de solución de sus requerimientos. Entonces, si hay un ticket, por ejemplo, que tiene 3 días de solución, ya viene el cuarto día, ahí es donde entro yo a presionar un poco a los grupos resolutores para que puedan o sea, dar respuesta en tiempo y en forma a los requerimientos de los usuarios. Como les comentaba, no fue necesario adaptar sistemas en Arauco, ya que el entorno de trabajo es una herramienta web, una herramienta HTML, donde el JOS no tiene ningún inconveniente en poder trabajar, y el control y gestión de los tickets a través de una planilla Excel.
y correo electrónico básicamente para contactar a los grupos resolutores. Como experiencia de las tres, no sé si me escuchan, algo me dijo del... ¿Se No escucha? escuchamos tu lector de pantalla. Ya. Ok, entonces, como les comentaba, de las tres experiencias laborales que hoy día tengo, yo creo que me quedo con la experiencia de Arauco. Fue más integral, fue más, qué sé yo, los sistemas, no fue necesario hacer mayores adaptaciones, solamente el conocer la herramienta y el animarse también a poder trabajar con ello. Perfecto, Alan, muchas gracias por tu experiencia. Si tienen alguna pregunta, nos pueden comentar en el chat también. Las vamos a recoger al final también de la presentación de Carlos. Pero me gustaría hacerle una pregunta a Alan en torno a todas estas tres experiencias que nos comentaste. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para ciertas organizaciones de incentivar, de obtener el uso, ¿cierto?, de estos ajustes para personas con discapacidad visual, ya sean los lectores de pantalla o qué recomendaciones de lectores de pantalla, bajo justamente a tu misma experiencia? Em, bueno, en base a mi experiencia, yo trabajo principalmente con lo que es la herramienta JOS. Sé que hay otras herramientas como el NVDA, pero yo la verdad no he tenido la posibilidad de poder usarla y ver todo su potencial. Sé que hay mucha gente que lo utiliza, en algunos casos es más versátil, es más económico también que el JOS. Ujú, Pero en mi experiencia laboral, yo siempre he utilizado el JOS para trabajar. Me ujú, es más cómodo, conozco ya sus comandos, no, o sea, tendría que quizás tomar un curso para poder utilizar el otro lector de pantalla. Respecto de la visión o de los empleadores, de las personas que pudiesen estar pensando en contratar personas con discapacidad, como sugerencia, no sé, conocer cuáles son sus sistemas internos de la empresa, ver si esos sistemas son compatibles con algunos de los lectores de pantallas que hoy en día existen. Y en caso de que no desanimarse porque siempre se pueden hacer adaptaciones para que los lectores de pantallas puedan funcionar o puedan quedar em, eh, operativos con su sistema. La recomendación siempre es a informarse con los organismos, qué sé yo, que entregan este tipo de adaptaciones y de capacitaciones. Y animarse, principalmente es animarse porque todos nosotros, las personas en situación de discapacidad, tenemos quizás mucho potencial, pero también hay que demostrarlo, pues, y para poder demostrarlo hay que tener muchas veces la oportunidad para poder demostrar que ujú, uno sí es capaz de poder enfrentarse qué sé yo, a estos desafíos laborales, aunque los sistemas no sean, qué sé yo, lo más accesibles em, con estas herramientas que nosotros utilizamos, pero siempre se puede buscar una forma de poder llegar a buen puerto con, qué sé yo, con las tareas que se nos puedan asignar. Y en ese mismo sentido, de lo que nos comentas más allá de las tecnologías que proporciona la organización en este caso, o la empresa en tu caso, ¿qué es qué es lo que más rescatas de tu inclusión laboral durante todo este tiempo? Bueno, por parte de Celulosa, que es mi empleador actual, la verdad es que me he sentido acompañado en todo el proceso, de, qué sé yo, de capacitación, el proceso de inducción a la empresa. Yo ya voy a cumplir 4 años en Celulosa y la verdad es que como experiencia de empresa yo estoy contento con Celulosa. Me he sentido totalmente incorporado a mi grupo de trabajo. Yo trabajo bueno, como les decía, en mesa de ayuda, pero en mi grupo de trabajo en Celulosa son los servicios TI. Yo trabajo en la gerencia de informática de Celulosa.
Entonces, es un área o sea, donde uno va conociendo las nuevas tecnologías y es el primer lugar o el primer contacto de las nuevas tecnologías con la empresa. Entonces, como digo, yo me he sentido muy, muy acompañado por ellos y no se cierran tampoco a la posibilidad, qué sé yo, de seguir incorporando tecnología y que pueda ser también accesible para mí y para otra compañera que trabaja también conmigo en celulosa. Super, Alan, gracias. Nos llega otra consulta al chat. Eh, Nos pregunta si podrías contar cómo es tu movilización desde tu hogar hasta tu trabajo. A ver, yo, como les comentaba, yo trabajo en Valdivia. La planta de celulosa en Valdivia se encuentra en San José de la Mariquina. Eso está a una distancia más o menos de 50 kilómetros. Yo estoy, bueno, ahora estoy con modalidad híbrida, estoy con teletrabajo y estoy asistiendo a planta. Estoy asistiendo 2 días a planta. ¿Ya? Y en la ida a planta me pasa a buscar el servicio del autocorreo de la planta. Son un furgón que lleva, qué sé yo, la, las encomiendas o los paquetes internos de Arauco, ellos me pasan a buscar en la mañana y en la tarde vuelvo con los buses de reparto que también tiene la planta. Entonces yo en la tarde a las 5:15 bajo de la oficina y me subo al bus que me trae o que viene por mi sector. Súper, Entonces esa es la forma de llegar y de salir de celulosa. genial. Gracias, Alan. Nos preguntan también, Francisca, ¿cómo debería ser, bajo tu opinión, un proceso de reclutamiento de selección inclusivo? A ver, es que es complicado. A mí, en un mundo ideal, claro, uno tendría a pensar que en el proceso de selección debiesen también estar personas capacitadas en lo que es discapacidad, qué sé yo, psicólogos, qué sé yo, laborales, pero que tengan, qué sé yo, algún estudio con la discapacidad o en su efecto también, si pudiese ser una persona con discapacidad sería mucho mejor. Ahí, yo creo que ahí, como se dice, matamos 2 pájaros de un tiro, es decir, contratamos una persona, un profesional, porque hoy en día, claro, uno tiende a trabajar en donde haya una oportunidad de hacerlo. Más allá de tener quizás los estudios adecuados para ejercer, qué sé yo, alguna función o trabajo, es importante también que hoy en día las personas con discapacidad, muchos, o sea, en realidad no sé si muchos, pero conozco varios casos de personas que buscan trabajo y estudiaron, y es difícil que puedan encontrar o que le den una oportunidad en su campo laboral, en lo que ellos estudiaron. Entonces, hoy en día la ley de inclusión, si bien es cierto, incentiva la contratación de personas con discapacidad y se les busca o se les adapta a un puesto de trabajo. Pero a mí me gustaría que también que pudieran ir más allá, que pudieran pensar en esas personas profesionales que son también discapacitados, que pueden aportar mucho también en los procesos o los equipos de selección de personal. Yo creo que eso también es una tarea y es algo importante que debiese a futuro también ir creciendo, dar también esa oportunidad. Justamente, Alan. Esperamos también eso. Muchas gracias, Alan, por tu presentación, por tu experiencia. Te invitamos a que te quedes, ¿no es cierto?, a la ronda final de preguntas. ¿Me escuchas, Alan, cierto? Sí, sí, Ya. perfectamente. Mira, quisiera saber a qué edad empezaste tú a trabajar, a conocer el Joyce. ¿A qué edad? A ver, por ahí por el año, yo empecé a trabajar con el JOS como por el año 90, a ver, Ujú. 99, 2000, Ya. más o menos, por esos años. Eran ¿Y qué edad versiones, tenías sí, tú ahí? más 14 años, 15 años más o Ya. menos.
Hoy en día ya, claro, ya toda una vida trabajando con lo que es el JAWS. También en algún minuto también yo también hice adaptaciones del JAWS, hice script para que pudiera funcionar mejor. Dentro en el banco, en el BCI, yo también hice adaptaciones, entonces conozco cómo funciona y la potencialidad que puede llegar a tener esta herramienta, sabiendo utilizarla bien. Yo creo que es una herramienta fundamental, para nosotros, las personas ciegas, el acceso a la tecnología. Hoy en día, qué sé yo, los computadores ya se pueden adaptar o se les puede instalar un programa, o muchas veces algunos ya vienen con estos programas incorporados, lo mismo que los celulares. Los celulares hoy en día, es una herramienta que nos permite o que nos va incluyendo, a medida que va avanzando la tecnología. Hoy en día, Android, iPhone vienen con sus lectores de pantalla, entonces es algo que claramente nos facilita mucho la vida. Ya, ¿sabes por qué te preguntaba yo? Porque yo veo las prácticas de mi carrera de educación diferencial ¿Ya? y me llamó la atención de que una niña estaba en la sala de clase con la máquina escribiendo en braille en clase de lenguaje. Entonces, ¿Ya? después en el recreo yo me acerqué a conversar con ella y le pregunté si conocía el software, porque yo lo encuentro ¿Ya? que tiene muchas bondades. ¿Ah? Desde que yo lo conocí, sin tener problemas de visión, solamente que uso lente, pero he encontrado las bondades porque nosotros tuvimos también en la carrera un profesor, un psicólogo que hacía clase y que era ciego, ¿ya? ¿Ya? Y titulamos un joven que terminó hace 2 años la carrera, el 2019 terminó él, y trabaja en el DAEM de Puerto Montt, educador diferencial, ciego. Entonces teníamos la experiencia de conocer y nosotros también aprender el manejo de este software y me di cuenta de que las chicas, porque hay dos ciegas en ese colegio, que es un colegio bien grande acá en Osorno, que trabajan solamente con braille. Entonces yo pensé después, si no empiezan desde pequeña a manejarse en las tecnologías, después cuando quieran acceder a la educación superior para tener, digamos, un buen futuro laboral, después y accedan a la inclusión, no van a poder. ¿Qué recomendarías tú? En tu caso, que ya llevas años de experiencia trabajando, a mí me recomendarías como profesora para, digamos, promover esto. ¿Qué me recomendarías tú? A ver, es que hay que también, bueno, diferenciar, muchas veces, y a mí también me pasó que uno tiende a ir dejando el braille de lado, pero no hay que olvidarse que el braille es el sistema de lectoescritura para personas ciegas. Entonces, una persona que no sabe leer ni escribir braille, finalmente también viene a ser una persona analfabeta. Entonces, el braille sí o sí se tiene que enseñar. em, eh, y eso obviamente tiene que ir acompañado posteriormente al uso de las tecnologías. El poder, claramente, el poder acceder a un computador con un software lector de pantalla facilita mucho las cosas, pero no se puede olvidar que, como digo, que el sistema de lectoescritura para personas ciegas es el braille. Entonces tiene que ser algo complementario a lo que es el uso del braille, estas herramientas. Claramente lo ideal es empezar de pequeño, tal cual hoy día se les enseña, qué sé yo, a los niños en el colegio, qué sé yo, a usar el computador. Los colegios debiesen también tener, qué sé yo, un computador, no sé, en la sala de computación, con el software para también enseñar a usarlo. Claramente los profesores deben también pasar por un curso también me imagino, de capacitación para poder enseñar a usar estas herramientas. Eso es lo que yo creo que en un mundo ideal debiese funcionar de ese modo. De manera paralela, dices tú. O sea, lo Sí, uno no quita lo que sea otro. exacto, que sea complementario el uso del braille junto con un programa lector de pantalla, que sean Sí. algo complementario, lo uno no quita qué sé yo, lo otro. El braille no le va a quitar espacio al JAWS y JAWS tampoco le va a quitar espacio al braille, o sea, son cosas complementarias.
Ujú. Gracias, Alan. Muchas gracias. Gracias, Alan. Sí, hola, Perfecto, ¿me María. escuchan? ¿Me escuchan bien? Ujú. Sí. Ya. Hola, Alan. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta sobre el proceso de selección. Tú dijiste que fueron 3 entrevistas. ¿Esas 3 entrevistas fueron vía telefónica o fueron presenciales? ¿Cómo fueron? Presenciales. Las 3 entrevistas fueron presenciales y fueron, bueno, el mismo día, sí. Me tocó entrevistarme, bueno, primero con la persona de selección, luego con el subgerente y gerente de celulosa, y posteriormente con quien fue y quien inició con nosotros después el proceso como de tutoría. Fue la otra entrevista. Entonces, eh, fueron, como digo, 3 entrevistas en la misma mañana, y ya finalizada la entrevista, fuimos 4 participantes, de los 4 quedamos 2, Ya. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Sí, por aprovecho, supuesto. por favor. Ya. En cuanto a la inclusión, porque que tú estés trabajando en una empresa no hace a lo mejor una empresa inclusiva, sino que diversa al tenerte a ti como persona con discapacidad visual. Pero tú te sientes parte de la empresa o te sientes tú aparte con tu compañera que también tiene discapacidad visual. Eso quiero saber como la inclusión. No, Sí. yo, a ver, una experiencia muy, muy cercana en el tiempo. Yo la semana pasada viajé a Santiago, porque había un encuentro bueno, nosotros le llamamos líderes de localidad, ya que Celulosa son varios negocios, y en cada negocio hay un líder de localidad que se encarga de ver toda la parte informática de la compañía en esa localidad. Entonces, de acá de Valdivia, estaba el líder de localidad y estoy yo, que estoy de mesa de ayuda, y hubo un encuentro, como les mencionaba, la semana pasada en Santiago, así que me tocó viajar a Santiago, y en ningún momento sentí como que iba a haber un encuentro, entonces yo no podía ir. Al contrario, ellos me animaron, viajé solo a Santiago. Allá en el aeropuerto me estaba esperando el transfer que me llevó al hotel. En la mañana me junté con mis colegas que también habían viajado de otras ciudades, y estábamos a un par de cuadras de la empresa, donde nos tocaba ir a las capacitaciones que tuvimos que ir a Santiago. Entonces, en todo ese proceso yo sí me sentí incluido, incluido, y la verdad es que me sentí uno más dentro de mis compañeros. El poder, qué sé yo, viajar, el que me incluyeran, qué sé yo, en las capacitaciones con ellos. Fueron 3 días de capacitación que tuve que ir a Santiago, y en todo momento me sentí acogido, y uno más del grupo de mis compañeros, siendo yo y siendo mi otra compañera ciega. La verdad es que yo no noté diferencia, al contrario. En todo momento me sentí incluido Ujú. dentro de las dinámicas, dentro de las, qué sé yo, de las salidas, qué sé yo, nos tocó ir a comer, un día programamos una comida el jueves en la noche. Entonces, en todo ese proceso o en todas esas actividades, yo realmente me sentí incluido y me sentí parte de la empresa, porque muchas veces, como decían, se está dentro, pero no se es muchas veces parte del grupo de trabajo de la empresa. Yo sí me siento un trabajador más de Celulosa Arauco. Ah, ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Un aplauso para Arauco igual. Gracias. Sí, Muchas no, gracias, la verdad es María, que por están bien el... comprometidos, están bien comprometidos con todo esto. Yo, como experiencia, yo de BCI salí, como les decía, 8 años estuve en BCI y nunca tuve la posibilidad de crecer o hacer algo distinto para lo que ellos me habían contratado, viendo experiencias de personas que no tenían discapacidad, que entraron, qué sé yo, 1 o 2 años después que yo entré a BCI. Ellos ya tenían a veces 1 o 2 ascensos dentro del banco, y Mm. yo 8 años ninguno. Entonces busqué alguna forma de que me pudieran trasladar a Valdivia, a La Unión, Río Bueno, que yo soy de acá, mi familia es de Río Bueno.
Entonces, nunca me dieron esa opción, nunca hubo una voluntad real de crecer. Muchas veces se da la oportunidad, y eso siempre se agradece, de entregar la oportunidad, pero uno también tiene aspiración y uno también quiere crecer dentro de la empresa. Y ese crecimiento a mí BCI no me lo dio. Y en Arauco, al contrario, yo entré en diciembre del 2018 y en diciembre del 2019 me dieron el traslado a Valdivia. Entonces, para mí eso fue algo que de verdad yo había buscado por mucho, mucho tiempo, y Arauco, sin ningún inconveniente, me dio la posibilidad de venirme a Valdivia, de hacer teletrabajo. Vino la pandemia, entonces yo pude seguir haciendo mis labores desde la casa. Pasaron casi 2 años, 1 año y medio después que volví a planta, y todo funcionaba igual. Entonces ahora la modalidad mixta a mí también me es bastante cómodo el poder trabajar 2 días en oficina y 3 días desde la casa. Entonces eso es igual algo que uno agradece en las empresas, que se otorguen todo eso. Podrían haberme dicho, no, ¿sabes qué? Quédate en la casa. A veces como una visión más paternalista, no, pues quédate en la casa, no te muevas. Pero Ujú. también uno necesita salir de la casa, uno necesita relacionarse con sus compañeros, y la verdad es que es algo generalizado dentro de Arauco que se hace, una modalidad mixta. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, María Carolina, por tus preguntas. Muchas gracias a Alan, ¿no es cierto?, por relatarnos su experiencia el día de hoy, por acompañarnos, ¿cierto?, contándonos un poquito de qué herramientas él ha utilizado en su vida laboral, y también hablándonos de otros tipos de ajustes a lo largo de este mismo recorrido en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Muchas veces, no solo también como lo que nos comentaba desde las tecnologías, sino también como de la accesibilidad para llegar a su trabajo, o de las oportunidades de poder ascender y expandir, ¿no es cierto?, el campo laboral desde la misma empresa. Así que muchas gracias, Alan, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas y todos quienes estuvieron presentes, a quienes esperaron también, por la paciencia, por los pequeños inconvenientes técnicos que tuvimos. Y les agradecemos, ¿no es cierto?, nuevamente su presencia. Queremos, ¿no es cierto?, dejarlas y dejarlos invitados al programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿no es cierto?, a todos quienes forman parte de sus equipos de recursos humanos, de gestión de personas, organizaciones que deban dar cumplimiento. Los y las estamos esperando que se sumen a esta iniciativa, para que podamos otorgarles ciertas orientaciones y acompañamientos de inclusión laboral para sus organizaciones. Acá en el chat, ¿no es cierto?, va a estar el formulario. También, para mayor información, nos pueden escribir a nuestro correo programa de apoyo @avanceinclusión.cl. Así que muchas gracias por su participación el día de hoy, y nos volveremos a encontrar, ¿no es cierto?, próximamente. Tenemos otros conversatorios que también los dejamos invitados. Que estén muy bien. Muchas gracias.